Muchas gracias, presidenta. Voy a aprovechar para darle la bienvenida a la delegación del Poder Ejecutivo que está compareciendo aquí y que parece ser que está en un intento desesperado de encontrar frente amplistas por todos lados para justificar lo que ellos firmaron. A mí me gustaría mucho más que un señor ministro de Estado justificara sus decisiones en base a los estudios que solicitó como buen administrador, no a recortes de prensa de declaraciones de ex jerarcas, porque estamos discutiendo un tema muy importante, señora presidenta. Aquí se confunden varias cosas. Hay un debate sobre el puerto, que están relacionadas, por supuesto. El objetivo de transformar el puerto de Montevideo, que es el puerto más importante del país, que en definitiva es el que le ha dado al Uruguay una marca de orillo, por eso aquello de frontera, pradera, puerto, que nos trajo muchísimos dolores de cabeza, que nos trajo muchísimos problemas y que llevó incluso por cuestiones de la naturaleza, señora presidenta, y de la geopolítica, que enfrente a ese puerto pelearan los imperios más grandes del mundo. Porque eso es lo que pasó en la historia del Uruguay. En la definición de ese puerto natural que nosotros tenemos, se generaron los conflictos más grandes del mundo de las potencias. ¿Por qué? Porque ese bendito puerto que tenemos, señora presidenta, está en el medio, en la salida, a 140 kilómetros de la desembocadura del Atlántico, tiene condiciones naturales excelentes y además es la boca de salida de una cuenca maravillosa que ha crecido enormemente y hoy es la boca de salida de la cuenca del Paraná y del Paraguay, con todo lo que eso significa. Y eso nos llevó a nosotros a tener enormes discusiones. De hecho, mucho antes de que fuéramos una república, primero fuimos un apostadero naval. En el año 1774 se fijó el apostadero naval en el puerto de Montevideo. En el año 1829 se izó por primera vez el pabellón nacional en el puerto de Montevideo. Y de ese entonces, señora presidenta, ha marcado la historia del país en su vínculo hacia afuera y al ingreso de mercaderías. Pero aquí se confunde la situación de una empresa. Hay tres hechos. Hay una empresa que reclama por su interés, que no es el interés del país, es el interés de la empresa belga, que hace 20 años que viene reclamando por su interés. ¿Para qué? ¿Para beneficiar a los uruguayos? No, para beneficiarse los belgas, no para beneficio del país. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque no es el objeto de la empresa privada beneficiar al país, es hacer la máxima ganancia posible, porque así funciona el mundo. Tanto que se nos pide que miramos cómo funciona el mundo, las empresas privadas, su interés es hacer dinero. Ese es el interés de las empresas privadas. Y entonces amenaza con un juicio de un tema que tiene como 20 años y que nunca lo llevó. No pagó un solo timbre de abogado para pasar por la esquina del CIADI. No pagó un timbre esa empresa, señora presidenta, simplemente mandó una nota y le puso una cifra rimbombante de 1.500 millones de dólares para tratar de establecer ¿qué? Una posición ventajosa para negociar su beneficio, no el beneficio del país, su beneficio. Y que además lo ha intentado por otros mecanismos a lo largo de todo este tiempo. ¿Y sabe lo que ha pasado, señora presidenta? Perdió. Perdió, porque a mí me citan notas de prensa, yo voy a citar alguna, de un viejo conocido, del señor Augusto Durán Martínez, uno de los abogados de esta empresa, quien ocupó altos cargos en gobierno en la década del 90 y quien ocupa lugares de relevancia en la interna del partido en el que milita. Y en el año 2010 dijo lo siguiente con respecto a la posibilidad de que se licitara una nueva terminal. Dice lo que decía el señor Durán Martínez, hablando de una segunda terminal especializada de contenedores. Él argumentaba en ese momento, como fundamentaba la empresa, que no podía haber una nueva terminal especializada de contenedores porque ellos en el 2001
tenían la terminal especializada. Ese era el debate del 2010. En ese debate del 2010, lo que decía este señor jurista, decía lo siguiente, que no podía haber, por el hecho de que existía una única terminal especializada, no debería ser motivo de alarma, ya que, mire lo que decía, y voy a leer textualmente lo que dice Durán Martínez, que exista una única terminal especializada, eso no quiere decir que otros operadores no puedan trabajar con contenedores en el puerto de Montevideo. Pueden y efectivamente lo hacen. ¿En dónde? En los muelles públicos. El principal abogado de la empresa reconoce, en el año 2010, porque se está trayendo aquí toda la argumentación con respecto a que íbamos a perder un juicio y que íbamos en definitiva a estar muy mal, el principal abogado reconoce que eso existe, y voy a seguir leyendo textualmente, no impide el movimiento de contenedores en los otros muelles del puerto, pues en realidad la ley que crea la terminal especializada así lo garantiza. El principal abogado, que ocupó altísimos cargos en el gobierno del Partido Nacional de la década del 90. Ese abogado, que hoy es el que ha escrito, en definitivamente, casi toda la fundamentación que hemos escuchado, básicamente, que es la misma fundamentación de la empresa. Es la misma, ¿eh? Uno cerraba los ojos acá y cambiaban los oradores y podíamos traer al gerente de Catunazzi y iba a decir lo mismo. Lo mismo, no otra cosa, lo mismo. Porque en definitiva aquí está la base con la cual está argumentando el gobierno haberle concedido todas las pretensiones a una empresa. Todas. Incluso la que esta empresa en su momento litigó con el Estado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que terminó pasando es que en la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la sentencia 330/2008, es categórica al decir que no se le puede conceder la exclusividad de todos los contenedores a una sola empresa, porque eso sería la creación de un monopolio y para eso se necesita ley por 2/3 de voto de las cámaras. Entonces, en el 2008 la empresa perdió su pretensión. Venía escorada. Tenía enormes dificultades. Acá se quiso hablar de la historia. Y es verdad que en el 2001 entró la empresa. Y es verdad que en ese momento se firmó un contrato que en 6 años tenía que hacer inversiones. Y que esas inversiones se empezaron a realizar en el 2007. Porque no había cumplido la empresa durante esos años las inversiones que le correspondían de ampliación de la playa de contenedores, de la construcción del muelle, y se tuvo que renegociar en el 2007 para que terminaran las inversiones en el 2009. Mientras tanto, crecía la cantidad de TEUs que se movían en el puerto de Montevideo. Y ahí se hacen inversiones por el orden de 100 millones de dólares. Se amplía la playa de contenedores en 8 hectáreas y se profundiza al lado del del muelle a la profundidad de 14 metros. Porque no había cumplido antes la empresa con eso.